Tienes 30 días para desalojar el inmueble o enfrentarte a una acción legal. Las palabras del presidente de la asociación quedaron en el aire mientras los demás miembros de la junta asentían con aire de suficiencia. Sentí que se me disparaba, la presión al mirar a las 5 personas que habían pasado meses haciéndonos la vida imposible. Creían tenernos acorralados. Otra familia expulsada del vecindario por atreverse a desafiar su autoridad. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la sala de reuniones. Todas las cabezas se giraron al entrar mi esposa. Su impecable uniforme azul marino. Los metales de servicio brillaban bajo las luces fluorescentes. La sala quedó en un silencio sepulcral. La sonrisa burlona del presidente de la asociación desapareció, reemplazada por una mirada de incómoda sorpresa. «Disculpa la tardanza», dijo mi esposa con voz tranquila, pero con la autoridad de quien se gana la vida al mando de marineros. «Ahora, antes de hablar de tu intención de desalojar a mi familia mientras sirvo a nuestro país, me gustaría repasar. ¿Exactamente qué leyes federales planeas violar hoy?». El rostro del presidente de la asociación palideció. Esto no iba a terminar como esperaban antes de todo este drama. Éramos una familia normal persiguiendo el sueño americano. Soy Mark, especialista en informática, y mi esposa Jessica, teniente de la Marina. Tras años ahorrando, por fin encontramos la casa perfecta. Una encantadora casa colonial en un barrio bien cuidado con buenas escuelas para nuestros 2 hijos. La asociación de propietarios nos pareció razonable durante la visita. Solo las permitenseos, normas básicas para mantener el valor de la propiedad, nos aseguró el agente inmobiliario. La cuota mensual era elevada, pero cubría el paisajismo y la piscina comunitaria. Firmamos la documentación y nos mudamos mientras Jessica estaba de guardia en tierra. Durante los primeros meses todo fue perfecto. Pintamos la casa con los colores aprobados, reemplazamos el buzón de la lista aprobada e incluso nos unimos a la vigilancia vecinal. Seguimos todas las normas. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos ven. Y quédense, porque lo que esta asociación intentó a continuación pondría a prueba nuestra paciencia y, en última instancia, su comprensión de la ley federal. El problema empezó cuando Jessica recibió órdenes de un despliegue de 6 meses. 2 semanas después de que se embarcara, encontré un aviso de infracción pegado en la puerta principal. Al parecer, nuestro césped estaba medio centímetro más alto de lo normal. Me disculpé y lo corté inmediatamente, pero al día siguiente otra notificación. Nuestros cubos de basura habían estado fuera 4 horas más de lo normal. Pronto, se convirtió en una nueva infracción cada pocos días. El aro de baloncesto infantil, previamente aprobado, de repente dejó de ser reglamentario. La bandera estadounidense en nuestro porche estaba colocada de forma inapropiada. Incluso las flores que Jessica había plantado antes de irse se consideraban vegetación no autorizada. Intenté razonar con ellos. Soy padre soltero mientras mi esposa sirve en el extranjero. Se lo expliqué a Karen, la presidenta de la asociación de propietarios, una mujer con el ceño fruncido y el pelo rubio como un casco. Ella simplemente sonrió fríamente. Las reglas son las reglas. No hacemos excepciones. Cuando miré alrededor del vecindario, vi otras casas con aros de baloncesto, banderas y parterres idénticos al nuestro. Fue entonces cuando me di cuenta de que nos estaban señalando. El verdadero problema empezó cuando recibí una carta certificada. La asociación de propietarios nos estaba cobrando $100 al día por infracciones constantes. La lista incluía artículos ridículos, tráfico excesivo, mis hijos jugando en nuestro propio jardín, cortinas opacas inadecuadas, las cortinas opacas de la habitación de mi hija y un vehículo no autorizado, la camioneta de mi suegro cuando vino a ayudar con los niños. En cuestión de semanas afirmaron que debíamos más de $2,000. Impugné cada infracción, presentando fotos de situaciones idénticas en casas de miembros de la Junta. Rechazaron mis apelaciones sin dar explicaciones. Luego, la situación se intensificó. Recibimos una segunda carta en la que se indicaba que nuestro continuo incumplimiento y actitud confrontativa constituían una perturbación significativa de la armonía comunitaria. Estaban iniciando un proceso para embargar nuestra casa y forzar la venta por infracciones de las ordenanzas. Casi me desmayo al leer esas palabras. No solo nos estaban acosando, intentaban quitarnos nuestra casa mientras mi esposa servía a su país al otro lado del mundo. Ya no se trataba solo de normas o multas. Esta era nuestra casa, la que habíamos estirado nuestras finanzas para permitirnos, donde nuestros hijos finalmente tenían estabilidad después de 3 mudanzas militares. Habíamos invertido $30,000 en reformas. Nuestros ahorros estaban invertidos en esta casa, y con la paga de Jessica por su servicio militar apenas cubríamos la hipoteca.
Los precios de las viviendas se habían disparado desde que la compramos. Si nos viéramos obligados a vender, no podríamos permitirnos nada comparable en el mismo distrito escolar. Nuestro hijo por fin había encontrado un terapeuta que le ayudaba con la ansiedad. Nuestra hija había entrado al equipo de fútbol. Por la noche, después de que los niños se durmieran, hacía videollamadas con Jessica siempre que podía. Están intentando quebrarnos, admití, exhausta. No sé cómo combatirlo. El estrés me estaba aplastando. Había perdido peso, no dormía. Los niños presentían que algo andaba mal y se callaban cada vez más mientras me enfrentaba a otra. Inspección hostil del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Propietarios. Necesitaba a Jessica, pero estaba a 11.200 kilómetros de distancia, sirviendo en un destructor en el Golfo Pérsico. Lo intenté todo para apaciguarlos. Contraté un servicio profesional de jardinería, repinté la moldura, que ya estaba perfecta, quité la canasta de baloncesto, documenté cada cambio con fotos con fecha y hora y presenté respuestas formales a cada infracción. Incluso asistí a la reunión mensual de la Asociación de Propietarios, llevando una carpeta con pruebas de nuestro cumplimiento. Cuando me levanté para hablar durante el periodo de comentarios públicos, Karen me interrumpió a los 30 segundos. Se acabó su tiempo, anunció, aunque había dejado hablar a otros durante 5 minutos. Más tarde escuché a Doug, miembro de la Junta, en el estacionamiento. Las familias militares no pertenecen aquí. Siempre van y vienen, nunca se comprometen con la comunidad. Esa noche llamé a mi vecino Steve, que llevaba años viviendo allí. Ya lo han hecho antes, susurró. Familias atacadas. No quieren infracciones inventadas hasta que se van. Nadie se defiende porque los honorarios legales costarían más que mudarse. Entonces me di cuenta de que portarse bien no estaba funcionando. Si querían pelea, se habían equivocado de familia militar. 3 días después encontré un sobre con aspecto oficial pegado con cinta adhesiva a nuestra puerta. Dentro había una notificación formal de cumplimiento del convenio con el sello en relieve de la Asociación de Propietarios. Debido a las continuas infracciones y a las multas pendientes que suman un total de $3,550, la asociación está ejerciendo su derecho a iniciar un proceso de desalojo. Tiene 30 días para desalojar la propiedad o se enfrentará a acciones legales y sanciones adicionales. Habían programado una audiencia final, convenientemente programada durante el despliegue de Jessica, donde votarían sobre nuestro desalojo. La carta incluía fotos de nuestra casa con círculos alrededor de supuestas infracciones tan leves que apenas se veían. Una manguera de jardín sin enrollar del todo. Una sección de pintura ligeramente descolorida. La bicicleta de un niño, visible desde la calle. Ese mismo día, un proceso. Un agente entregó los documentos para un embargo sobre nuestra casa. La Asociación de Propietarios ya lo había presentado ante el condado. Karen se había vuelto loca. Ya no solo intentaba echarnos. Intentaba quitarnos nuestra casa mientras mi esposa servía a nuestro país. Esa noche no pude dormir. A las no. 3 horas tomé. Comencé a investigar las leyes de la Asociación de Propietarios, desesperado por cualquier cosa que pudiera ayudarnos. 4 tazas de café después la encontré. La Ley de Alivio Civil para miembros de las Fuerzas Armadas. El Tribunal Supremo ofrece protección a los militares en servicio activo y a sus familias, incluyendo salvaguardas contra el desalojo y la ejecución hipotecaria durante el despliegue. Lo que hacía la Asociación de Propietarios no solo era cruel, era potencialmente ilegal según la ley federal. Investigué más a fondo y descubrí más. Las asociaciones de propietarios deben cumplir sus propios estatutos y aplicar las normas de manera uniforme. Recorrí la zona tomando fotos de otras casas con las mismas infracciones. Nos multaron por, entre otras cosas, la propiedad de Karen, con su estatua de jardín no autorizada y su buzón no reglamentario. Entonces encontré la prueba irrefutable en nuestros documentos de cierre. El propio convenio de la Asociación de Propietarios establecía que no podían iniciar acciones de ejecución hipotecaria contra las familias de los militares desplegados. Por primera vez en meses sentí esperanza. La asociación no solo había elegido a la familia equivocada para acosar. Habían elegido a alguien protegido por la ley federal. Contacté con la Oficina de Asistencia Legal de la Marina y les expliqué nuestra situación. El oficial del Hajj con el que hablé estaba furioso. ¿Qué están haciendo? Un tiempo. Su esposa está desplegada. Vamos a cerrar esto rápido. Me envió por correo electrónico información sobre la Corte Suprema y la discriminación en la vivienda contra familias militares, junto con una carta formal que declaraba que las acciones de la Asociación de Propietarios, HOA, podrían estar violando la ley federal. Reuní todos los avisos de infracción.
todos los correos electrónicos, todas las fotos de nuestra propiedad que cumplía con la normativa, junto con infracciones idénticas que ignoraron en otras viviendas. Durante la siguiente llamada segura, de Jessica le expliqué todo. «Vuelvo a casa», dijo de inmediato. «Tengo una licencia familiar de emergencia disponible. Pero durante tu despliegue, Mark, están intentando quitarnos nuestra casa. Mi comandante ya lo aprobó cuando se lo expliqué. Aterricé 2 horas antes de la última reunión de la HOA. Su voz adquirió la dureza que ya había oído antes. Misiones difíciles. No tienen ni idea de con quién se están metiendo. Voy a llevar mi uniforme». Llegó el día de la audiencia. El vuelo de Jessica se retrasó, lo que nos acortó el tiempo peligrosamente. Caminé por la sala de estar, revisando las pruebas una última vez. La documentación de la Corte Suprema, fotos de otras viviendas con infracciones idénticas, los propios estatutos de la HOA que contradecían sus acciones. Sonó el timbre 3 horas antes de la reunión. Jessica estaba allí de pie, con su uniforme de viaje, el cansancio visible en su rostro tras el viaje de 30 horas a casa, pero sus ojos brillaban de determinación. «Cuéntame todo», dijo después de abrazarnos a los niños y a mí. Le enseñé todo, cada aviso, cada multa, cada foto. Ella leyó las notas del oficial de la JAC tomando sus propias anotaciones. «Se equivocaron de familia», dijo con voz tranquila, pero firme. «He defendido nuestro país. Puedo defender nuestro hogar». Mientras nos preparábamos para irnos, abrió su portatrajes y sacó su uniforme azul planchado. La insignia dorada reflejó la luz. «Esta noche», dijo, «aprenden lo que es la verdadera autoridad». La reunión de la Asociación de Propietarios se celebró en el centro comunitario, una sala que había evitado durante meses. Al entrar, la conversación se interrumpió. 30 vecinos se giraron para mirarnos mientras los 5 miembros de la junta observaban desde su mesa elevada al frente. Karen sonrió levemente. «Mark, hemos asignado 5 minutos para tu caso antes de la votación. Solo 5 minutos para defender nuestro hogar». Tomé asiento solo. Jessica había insistido en llegar por separado. El tiempo lo era todo. Después de atender rápidamente los asuntos habituales, Karen me llamó con una satisfacción apenas disimulada. «Estamos abordando las infracciones en curso en 742 Oakwood Drive. La Junta ha documentado 27 infracciones en 4 meses con multas totales de $3,750. Mostró fotos de nuestras infracciones en una pantalla de proyección. Como estas siguen sin corregirse, votaremos sobre el convenio. Una acción coercitiva que exigía el desalojo de la propiedad. Cuando intenté hablar, Doug me interrumpió. El tiempo de las explicaciones fue hace meses. Esto es simplemente una formalidad antes de nuestra votación». Los miembros de la junta asintieron. Pensaron que esto ya había terminado. Estaba a media frase en mi defensa cuando se abrieron las puertas del centro comunitario. Todas las cabezas se giraron. Jessica estaba en la puerta con su uniforme azul marino de gala, las medallas de servicio brillando en su pecho, las barras, doradas de teniente en sus hombros reflejando la luz. La sala quedó en completo silencio. Su postura era de desfile, perfecta mientras caminaba con determinación hacia el frente, sus zapatos de uniforme resonando con fuerza en el suelo de baldosas. Karen se quedó boquiabierta. Doug se removió incómodo en su asiento. Los vecinos presentes se enderezaron instintivamente. Algo en un uniforme militar de gala inspira respeto. Jessica dejó su birrete de servicio en la mesa frente a la junta y se paró a mi lado, erguida como un palo. «Teniente Jessica Mitchell, Marina de los Estados Unidos. Acabo de regresar de un despliegue en el Golfo Pérsico para abordar este asunto personalmente». Su voz transmitía una serena autoridad, de alguien acostumbrado a comandar marineros. Antes de votar para desalojar a una familia militar durante el despliegue activo, me gustaría explicarle exactamente qué leyes federales está a punto de violar. La Ley de Alivio Civil para miembros de las Fuerzas Armadas prohíbe específicamente el desalojo de familias militares durante el despliegue sin una orden judicial. Jessica explicó, colocando un documento sobre la mesa. Además, el artículo 14.3 del convenio de su Asociación de Propietarios establece que no se pueden iniciar acciones de ejecución hipotecaria contra las familias de militares desplegados. Abrió nuestra carpeta de pruebas y mostró fotos de otras viviendas con las mismas infracciones por las que nos habían multado. Estos patrones de aplicación selectiva constituyen discriminación contra una clase protegida por la ley federal. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas de pánico mientras Jessica continuaba. «He consultado con Navy Jack. Están dispuestos a presentar cargos federales por infracciones de Carolina del Sur.
Eso supone hasta $110,000 en multas por infracción y posibles sanciones penales. El rostro de Karen palideció. Además, Jessica concluyó: nuestro abogado presentará una demanda civil por prácticas discriminatorias en materia de vivienda a menos que se desestimen todas las multas de inmediato y se garantice por escrito el cese de este acoso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Karen le susurró algo a su abogado, quien parecía cada vez más alarmado a medida que la conversación continuaba. Tras un tenso minuto, su abogado carraspeó: la junta debe reunirse en privado. Desaparecieron en una habitación lateral durante 20 minutos mientras los vecinos se acercaban, muchos disculpándose por no haber hablado antes. No teníamos ni idea de que se dirigían a una familia de militares, dijo un residente mayor, apretando la mano de Jessica. Cuando la junta regresó, su actitud había cambiado por completo. Desestimaremos todas las multas e infracciones, anunció Karen con rigidez. Y pospondremos cualquier medida coercitiva indefinidamente, añadió su abogado apresuradamente. La junta lamenta sinceramente cualquier malentendido sobre el estado de su propiedad. Pero no terminó ahí. En una semana recibimos una carta formal de disculpa. 3 miembros de la junta, incluida Karen, renunciaron abruptamente. El condado abrió una investigación sobre las prácticas financieras de la Asociación de Propietarios después de que otros residentes presentaran historias similares. Eso fue hace 2 años. Jessica completó su servicio militar y desde entonces ha sido ascendida. Seguimos viviendo en la misma casa ahora con una nueva junta de la asociación que incluye a 2 veteranos militares que garantizan la aplicación justa de las normas. La aplicación selectiva de las normas por parte de la junta anterior se convirtió en un caso de estudio para las empresas administradoras de asociaciones de propietarios de todo el estado. Al día siguiente de la reunión, los vecinos organizaron una barbacoa de bienvenida para Jessica. Muchos admitieron que habían tenido miedo de desafiar las tácticas de la antigua junta. Nos enseñaron a todos a plantar cara a los acosadores, nos dijo nuestro vecino de al lado. Más tarde descubrimos que otras 3 familias de militares habían sido obligadas a irse antes que nosotros. Con la ayuda del equipo legal de la Marina, recibieron indemnizaciones por los gastos de mudanza y las pérdidas financieras. A veces, defender su posición no se trata solo de proteger su propio hogar. Se trata de garantizar que otros no sufran la misma injusticia. Hay poder en conocer tus derechos y tener la valentía de defenderlos, especialmente cuando luchas por tu familia. Si disfrutaste esta historia sobre cómo enfrentarse a una autoridad injusta, haz clic en la lista de reproducción en tu pantalla ahora mismo para ver más historias de personas que luchan contra el trato injusto y